Be First Comunicación y Eventos patrocina Informe Deportivo. Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Informe Deportivo, el programa de deportes de Tele Puerto Real, donde repasaremos la actualidad deportiva de los clubes y deportistas de nuestra ciudad. Sin más, comenzamos con los titulares de hoy, 17 de abril. Actualmente al deporte, ¿por qué? Bueno, sí, hace escasamente un año acabé el grado de Psicología aquí en la Universidad de Cádiz. Bueno, el deporte creo que es uno de los... Para trabajar en deporte hay que tener un poco de educación como en otros ámbitos. Bueno, abrimos hoy nuestro espacio de entrevista donde recibimos a Gonzalo Rosendo, graduado en Psicología y actualmente realizando el máster de Psicología aplicada al deporte. Gonzalo, buenas noches, bienvenido a Informe Deportivo. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, haces tus estudios de psicología y los derivas actualmente al deporte. ¿Por qué? Bueno, sí, hace escasamente un año acabé el grado de Psicología aquí en la Universidad de Cádiz. Bueno, el deporte creo que es uno de los... Para trabajar en el deporte hay que tener un poco de vocación como en otros ámbitos y de toda la vida he realizado deportes, diversos además. Y una vez que me encuentro dentro de la psicología y veo esa rama, ¿no?, como es la psicología aplicada al deporte, pues no lo dudo y busco información, busco salida académica que me den un posgrado después de esta carrera, ¿no? Actualmente en Madrid, haciendo el máster, ¿no? Sí. Bueno, había varios lugares, diversos sitios, pero creo que Madrid es un buen lugar de oportunidades. No me quedé aquí en Cádiz porque actualmente no existe estos estudios. Ojalá en un futuro puedan aparecer porque creo que son bastante importantes para el día de hoy, ¿no? Y hablando un poco del máster o de las prácticas, ¿cómo lo llevas y cómo va? Sí, bueno, es un máster presencial, tengo clases todas las semanas, normalmente un día o dos a la semana, porque como sabemos hacer estudios posgrados suele haber personas que trabajan, personas que compaginan con otros cursos, y lo tenemos un día completo, 12 horas, y además con una serie de prácticas que estoy realizando en un club de fútbol de allí de Madrid, y voy 2 o 3 días a la semana y normalmente al partido de competición, realizando labores dentro del ámbito psicológico y aplicado al deporte, como puede ser el entrenamiento mental con deportistas individualmente, con el grupo a nivel de cohesión, trabajos de cómo preparar una dinámica para que en pretemporada, en agosto, ellos puedan empezar a conocerse, empezar a relacionarse, ya que hay una convivencia dentro del equipo, como bien tú sabes, Antonio. Antes de ir a Madrid, además estuviste aquí con el Club Deportivo La Salle, ¿no?, realizando prácticas y estando tanto con los pequeños como con el equipo senior, ¿no? Sí, el año pasado estuve con el equipo de Peri, estuve dentro del cuerpo técnico del senior, al cual agradezco bastante porque fue una de las bases que digamos, sirvió para consolidar mis conocimientos dentro de la psicología y aplicaba al deporte, ¿no? Ver los primeros pinitos, por así decirlo, que hice fue con ellos y me dieron la oportunidad, tanto dentro del cuerpo técnico del equipo senior como con los más pequeños, que realicé mi trabajo final de grado, ¿no? Midiendo un poco la motivación de los más pequeños en relación al papel del entrenador. Bueno, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál es la principal aportación que hace a un deportista, digamos, profesional? ¿El psicólogo al deportista profesional? Bueno, depende de la demanda. Esto está claro, nosotros esperamos una demanda por parte del deportista que puede venir desde un aspecto relacionado con la psicología, como puede ser la motivación, que es lo más conocido,
hasta un aspecto como puede ser de tener un trastorno, ¿no? O una patología que quiere que trabajemos con él, pues una simple ansiedad precompetitiva, ansiedad competitiva, dependiendo de la demanda del deportista, nos centraremos más en una parte o en otra. ¿Y el tiempo dedicado también viene por la demanda o viene por...? Claro, normalmente vendrá por la demanda que tenga el deportista, teniendo en cuenta qué deporte se practique y cuál sea la dedicación, las horas, los entrenamientos. Es decir, no es lo mismo las competiciones, digamos, en un deporte como fútbol o baloncesto, que suelen ser semanales, a un deporte como puede ser la halterofilia, que a lo mejor tiene 3 competiciones en un año. A raíz de ahí pues estableceremos unas sesiones de entrenamiento mental, igual que tiene un entrenamiento con el preparador físico, o un entrenamiento táctico o técnico con su entrenador. ¿Cuál es o cuál puede ser la tarea más difícil de un psicólogo deportivo cuando llega al vestuario, por ejemplo, de un club o cuando se enfrenta en la pista de atletismo con un corredor? Personalmente, conectar con el deportista, porque desde el punto de vista del psicólogo creo que tiene que tener una relación no personal, profesional, pero sí óptima y apta para trabajar con el deportista. Es decir, si no conectas con el deportista, debes ser un buen profesional para decir, oye, ni yo consigo aportarte lo que tú deseas, ni tú consigues conectar conmigo como yo deseo o trabajar como yo deseo, porque evidentemente esto es recíproco. Esto es como cuando el médico te dice tienes que tomarte el medicamento, ya depende de ti. Pues yo voy a intentar ayudarte, asesorarte, aconsejarte, pero necesito también de tu ayuda y de tu trabajo. La parte más difícil para mí sería esa, conectar y la buena relación terapéutica, por así decirlo, con el deportista. Además que, por ejemplo, la figura del psicólogo, que es verdad que poco a poco se está implantando, quizás no todo el mundo es en principio receptiva, ¿no? Creo que es porque carecemos de información de lo que puede llegar a ser, ¿no? Mira, si puedo contar una pequeña anécdota de cuando llego a la Salle y tú dices que viene un psicólogo a trabajar con un equipo, crea una, ¿sabes?, una reticencia de a qué vienes, qué vas a hacer, vienes a analizarme, ¿no? Ya la risa de... Luego se dan cuenta, o creo que se dieron cuenta de que mi trabajo era totalmente distinto, que vengo a ayudarte en el rendimiento, vengo a ayudarte a ti como deportista y no vengo a ayudarte en temas, digamos, personales, ni en temas de una evaluación de tu personalidad. Es decir, siempre que no te haga falta, en el caso de que quizá haya un psicólogo deportivo también especializado en el ámbito de la psicología clínica, que es otra rama, pues tendrá esa facilidad de que si un deportista lo necesita, acaparar también esa parte de la psicología. Por ejemplo, ¿qué actitudes fundamentales ves como psicólogo más importante en un deportista? ¿O que crees que puede hacer que conectéis o que le va a ayudar en un rendimiento óptimo? La dedicación, la constancia al deporte, el compromiso deportivo, no solo a nivel psicológico, sino con su entrenador, con su contexto. También podríamos quizás determinar, ¿no?, las características genéticas o hereditarias, como se suele decir, porque es verdad que a veces para ser deportista no vale con ponerle todas las ganas del mundo, hay que tener ciertas habilidades o ciertas aptitudes, ¿no?, como bien sabes. Y quizás la dedicación y la constancia y el compromiso para mí son fundamentales dentro de un deportista que puede llegar a ser de élite, por así decirlo, que se puede dedicar al deporte como tal. Hablando, por ejemplo, del deporte de élite, pongamos un club del deporte que quiera, ¿cómo mantener la motivación a lo largo de una temporada? Sí, es complicado porque aquí yo necesitaría, evidentemente, es un trabajo multidisciplinar, digamos, es decir, la motivación no solo corresponde al psicólogo, no, vamos a ver qué objetivos quiere el entrenador, qué me dice el preparador físico, qué me dice el médico en caso de que tuvieran. Una vez ahí, técnicas a lo mejor que te pueda yo desvelar, ¿no?, que te pueda decir, pues mira, ¿qué haría un psicólogo? Lo primero que quizás haríamos, o yo haría en este caso con un club, sería el establecimiento de objetivos. Es decir, tener claro que muchas veces queremos llegar a lo más alto, pero ¿cómo?, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿O a dónde está la cima?, ¿no? Todos los clubes quieren ascender o ganar el campeonato. O quizás si tuviéramos un establecimiento de objetivos realistas, no te estoy diciendo tampoco ni negativos ni muy positivos, sino realistas, en el sentido de cuántos niños o cuántos jugadores tengo, adultos, qué disposiciones tenemos semanales de entrenamiento, cuántas horas le dedicamos a esto. Pues quizás con un objetivo de permanencia también se puede tener una motivación muy alta. Después, además del establecimiento de objetivos, pueden venir detalles, ¿no?, o dinámicas singulares, como puede ser llevarte al equipo a realizar alguna dinámica fuera del contexto que todos los días le lleva, ¿no?, como el deporte fútbol. Mira, recuerdo una vez en verano, esta pretemporada, que estuve también con Peri en el senior,
Y nos fuimos un día a entrenar a la playa, ¿no? En pretemporada. Eso crea en los jugadores un ambiente distinto, te libera, desconecta, y sin embargo sigues trabajando, sigues dentro del trabajo futbolístico, en este caso físico más que nada, porque era la preparación física, y nos vino muy bien, por ejemplo. Y son, pues vas viendo dinámicas, momentos, y si quizás depende más del entorno o del deportista en sí mismo, y habría que trabajar más con él, los pensamientos, el día a día, los estudios con los más pequeños, el tema de la gestión de tiempo. Y dices tú, ¿eso con la motivación? Sí, porque a lo mejor el problema viene de una gestión de tiempo, de que no sé cómo organizarme para estudiar, entrenar e ir a los partidos. Y cuando lo vemos todo más claro, se te ayuda o gestionamos el tiempo, ve y sientes esa pasión por el deporte, ¿no? Quizás. Pasamos, por ejemplo, del plano colectivo a individual, tenis, atletismo. Un deportista que lo ha ganado todo, Sí. ¿cómo mantiene la motivación? ¿Cómo crees que puede mantenerla? Bueno, una pregunta complicada. Creo que un deportista, y si ponemos el caso, por ejemplo, de Rafa, ¿no? El conocido Rafa Nadal, que cómo sigue teniendo esa motivación por ganar, creo que es porque pasa a tener la motivación de un plano extrínseco a un plano intrínseco. Y te lo explico rápidamente. Es decir, pasa de tener una motivación por conseguir trofeos, por conseguir premios económicos, que en este caso a conseguir premios individuales, es decir, capacidad de superación. Acabo de salir de una lesión y llego a la final de un torneo. Entonces, él quizá la motivación ha sido capaz de pasarla de un punto de vista externo, o que me puede dar lo de fuera, a qué me da a mí mismo, ¿no? ¿Qué me aporta? Y creo que eso es importante en personas o deportistas como de élite y que lo han ganado todo, ¿no? En el plano contrario del éxito, el fracaso. ¿Cómo afrontar un fracaso? Claro, pues volviendo a lo de antes, los fracasos, una vez que llegamos al fracaso, es como un duelo. Tendríamos que tener las fases de un duelo. Es decir, yo llego a una final de Copa, o llego a una final de Copa de España de fútbol sala, de Champions, de lo que sea, ya estoy ahí, ya la voy a jugar. Si pierdo, yo no soy mago, yo no puedo coger una varita y volver. No, tenemos que aceptarlo, tenemos que negarlo, tenemos que buscar con rabia las decisiones de jueces arbitrales en algunos casos, que luego te das cuenta que no está bien, pero en el primer momento, el calentón que le llamamos, no, hay que pasarlo. ¿Cómo podemos trabajarlo antes? Pues claro, pues podemos trabajarlo con un establecimiento de objetivos óptimo. No le voy a decir a mis jugadores, tenemos que llegar a la final de la Copa. No, vamos a ponernos realistas, tenemos que llegar a los cuartos. Una vez que consigamos los cuartos, pues vemos si al año siguiente llegamos a las semifinales. Por ejemplo, un caso el Celta de Vigo, el año pasado se quedó en semifinales de la UEFA Europa League, ya este año, de Copa del Rey, perdón, de Copa del Rey se quedaron en semifinales, ya este año han conseguido la final. Seguro que tenían un establecimiento de objetivo el año pasado, quizás hasta ahí o por esa zona, y este año han querido aspirar a más. Eso puede prevenir el afrontamiento del fracaso, porque si yo te pongo la cima, el premio en lo alto de la cima, y luego nos quedamos en la base, es difícil. Entonces mejor prevenirlo, y luego si sucede, bueno, pues esto es deporte, siempre hay una pizca de suerte que no controlamos, y puede venir la derrota. También de ahí se puede derivar el famoso partido a partido, bueno, pero en el plano motivacional, ¿no? Podemos decir. Totalmente. ¿Son los resultados la mejor terapia motivadora, o son desde fuera los resultados la mejor terapia? Para mí no. Para mí, es decir, cierto que el deporte es muy resultadista, que hablamos de dinámicas ganadoras, dinámicas negativas, por no decir perdón, dinámicas negativas cuando un equipo no remonta. Pero claro, yo como psicólogo debo de conseguir que el deportista o el equipo o el entrenador, porque muchas veces también asesoramos y orientamos a los entrenadores, que hagan ver a su equipo que debemos de centrarnos en el trabajo de uno mismo, ¿no? Hay finales, hay momentos en los que sales y dices, lo he dado todo, no he podido hacer más nada, pero me voy con un sabor de boca que quizás los primeros 2 días son fatídicos, pero después me doy cuenta. Estuve en una mesa redonda con Eva Calvo, medallista de plata de taekwondo, y decía, bueno, el primer momento de llevarme la plata fue el peor momento de mi vida. Luego me di cuenta de lo que había hecho, ¿no? Antes de ayer Carolina Marín quedó subcampeona en otro torneo de bádminton y decía en su caso que había jugado fatal, que no estaba contenta consigo misma. Entonces son dos derrotas que desde el punto de vista motivacional son diferentes. Una no le gusta su juego y otra le encantó como hizo los Juegos Olímpicos. Entonces, desde el punto de vista de motivación, dice, ¿cómo están trabajando? Consigo mismo, no con los resultados. Dentro de un grupo, roles, está el líder, a lo mejor está el que no juega tanto, pero es necesario
¿Cómo ves eso? Bueno, es un tema que trabajaría desde principio de temporada, porque se va viendo quién va ejerciendo el rol de líder, y no solo de líder dentro del campo, sino dentro del vestuario, que como sabrá, dentro de los colectivos hay un templo, ¿no?, que le llaman ellos, que es el vestuario, que es lo que ocurre allí, ¿no?, y lo que se habla allí, lo que deciden los propios deportistas. Entonces ahí, pues, simplemente creo que ni en un equipo debe haber un único líder, ni tampoco tenemos que buscar un líder. Puede ser que ese rol lo tome el entrenador, puede ser que lo tome un jugador, puede ser que lo tomen varios compañeros, y después, pues sí, trabajar con el entrenador, que creo que es un papel más del entrenador, pero en el cual le podemos asesorar el tema de suplentes, no convocados, en el caso que hubiera, cómo darle un feedback, que para mí es muy importante el feedback o esa retroalimentación de por qué no te convocan. El deporte muchas veces se agarra, ¿no?, a lo antiguo, y tú no juegas y no juegas. Y yo soy el entrenador y no me preguntes por qué. Y creo que eso podríamos ir avanzándolo, dándole unas pautas a los deportistas. Mira, esta semana no has trabajado bien, esta semana he visto que tu compañero, o tú tienes que dar más por estos motivos, y quizás ese feedback, esa retroalimentación nos ayude en el tema del grupo. Pasamos más al deporte base. Estamos hablando de un deporte de competición, un equipo profesional puede tener su entrenador, preparador físico, psicólogo. Pasamos al deporte base, muchas veces hay un entrenador solo. ¿Cómo ves la figura del entrenador en el deporte base? Bueno, la figura del entrenador la definiría, y me gustaría que todo el mundo la definiera con una palabra, que es respeto. Requieren y necesitan mucho respeto, porque son personas que se han formado tras un curso, tras años de experiencia, ¿no?, que muchas veces viene esta polémica de sí, ¿cómo has jugado? Bueno, pero a lo mejor 20 años jugando te dan para saber lo que se cuece en ese vestuario, en el rol de entrenador. Respeto sobre todo a los entrenadores, y saber que lo que están haciendo ellos es complicado, que tienen un grupo, y más en el deporte base, que están en pleno crecimiento, no solo deportivo, sino de educación, como persona, madurativamente hablando, ¿no? ¿Cómo influye la familia en el deporte base? Aunque creo que es algo evidente, pero es un pilar más. Es decir, los psicólogos, ¿no?, ya hablaban, los psicólogos deportivos anteriores a mí, que hay muchos y muy enriquecidos, hablaban de un triángulo deportivo que lo forma el deportista, el entrenador o el cuerpo técnico y la familia, ¿no? Hablamos de familia, padres, abuelos, muchas veces sabemos que los tutores no son únicamente los padres. Y hablaba de ellos como esa otra pata del trípode que es necesaria. Y es necesario también no solo que estén, sino que sepan qué papel deben tomar dentro del deporte de su hijo, ¿no? Dentro de ese triángulo, precisamente, ¿qué valores tiene que haber dentro de ese triángulo? Bueno, por parte del entrenador, la formación deportiva, que incluso, además de valores deportivos, sin quererlo, aunque él sé que lo hacen muy conscientemente, pero sin quererlo también le ofrecen valores o actitudes, ¿no?, educativas, de trabajo en grupo, de saber tolerar la frustración ante una derrota, que luego lo pueden extrapolar a un suspenso de un examen. Y por parte del entrenador, sobre todo, la formación, ¿no? Y luego por parte de los padres, para mí es el apoyo, es decir, la participación, la observación, pero la participación, aunque sea activa, debe ser desde un plano fuera de lo deportivo con relación al entrenador, que muchas veces es complicado tomarla, ¿no? Es decir, yo aconsejo, por ejemplo, a los más pequeños, los padres, cuando los llevan a entrenar, puedes quedarte a ver el entrenamiento, pero intenta tomar una posición en el campo en la que él no te tenga como foco de atención, porque entonces no está prestando atención al entrenador, no está prestando atención a la tarea, a los compañeros. Eres un foco atencional muy fuerte, una variable distractora muy potente porque eres su padre, y por supuesto que tienes todo el derecho, y a mí deben de ir a acompañarlo a los entrenamientos cuando son los más pequeños, deben tener ese apoyo familiar, pero toma una posición en la que ahora estás entrenando, yo me quedo al margen, te veo desde un punto de vista que no haya, por ejemplo, en el tenis, ¿no?, resulta muy curioso que muchos entrenadores le piden a los padres iros a dar un paseo, porque claro, están entrenando y están mirando al padre como lo he hecho bien, le he dado bien, te gusta, como, y quizás son variables distractoras que no vienen bien en ese momento. Por mala suerte, como se quiera llamar, hay padres entrenadores desde la grada, claro. Hay padres resultadistas, y eso al final se ve en la grada con el comportamiento en la grada de padres que
también está a la orden del día, ¿no? Sí. A mí me gustaría entenderlo, como tú lo has dicho, o por mala suerte, o por falta de información, o porque no saben cuál es su papel dentro del deporte. Entonces, también he de decir que, claro, el trabajo del psicólogo no es solo deportistas, sino deportistas, entrenadores, padres. Yo estoy encantado de cuando acoger a un padre y explicarle el tema. Muchas veces, ¿no?, las preocupaciones van más allá de lo que en realidad es, o al contrario, no ven quizás cosas que podemos ayudarles. Y es cierto que podemos definir dentro del deporte a los padres con todos los adjetivos que se nos ocurran: resultadista, entrenador, pasivo, desinteresado. Yo lo agruparía en tres categorías, ¿no?, que lo agruparon ciertos psicólogos, que son en padres desinteresados, que son aquellos que pues ni fu ni fa, ni voy a ver a mi hijo entrenar, ni lo acompaño a las competiciones, ni siquiera cuando llega a casa le pregunto qué tal le ha ido, ¿no? Padres equilibrados, que serían esos padres pues perfectos, por así decirlo, que bueno, la perfección no existe, ¿no?, quizás, pero son esos padres perfectos de, bueno, te acompaño, quizás al ser un deporte base te pregunto cómo te ha ido, no cómo has quedado, que son claves que vamos educando y no nos damos cuenta en los niños, que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo te ha ido el partido? O ¿qué tal el combate? No, ¿cómo has quedado? Vaya puñetazo te han metido. No, vamos a centrarnos, ahora ya ha competido, ya el entrenador le dirá los pasos a mejorar, las señas. Céntrate en su estado de ánimo, en su apoyo y demás, ¿no? Y luego los padres sobreprotectores, que vendrían a ser esos padres pues que están demasiado encima de las labores no solo del niño, sino en muchos casos de los entrenadores o de los jueces arbitrales, en fin. Precisamente hablamos de cómo te ha ido en vez de cómo has quedado, y sobre todo que se diviertan. Estamos hablando de deporte base, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta el objetivo del club. No es lo mismo estar en una escuela de gimnasia artística o gimnasia rítmica o lo que trabajen, no es lo mismo estar en una escuela en la que quizás los niños van con unos objetivos lúdicos y saludables a un club que quizás sí tiene unos objetivos de competición. Pero vuelvo a lo mismo, ya estará el entrenador para decirte ¿qué te ha pasado hoy? ¿Te has equivocado en esto y en esto? No nosotros cuando llegue a casa el más pequeño. ¿Y padres con la figura del árbitro? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no puedo juzgar a los padres con la figura del árbitro. Sí puedo decir que por ayudarnos y por aconsejar a esos padres que quizás no tienen en cuenta que hay una teoría de aprendizaje que todos la sabemos y la vemos, pero luego no nos acordamos, que es la observación. Los niños no aprenden a hacer corte de manga ni a decir palabrotas por sí mismos, o lo han oído, o lo han visto. Entonces, tengamos en cuenta eso a la hora de estar detrás de una grada y mi hijo en el banquillo jugando en el campo, gritándole a los entrenadores cuando hablamos de la cancha de baloncesto, cuando hablamos de los partidos de fútbol, o en cualquier otro ámbito, ¿no? Tened en cuenta que son, como le decimos, esponjas, ¿no? Ellos todo lo absorben. Y luego los ves aspar los brazos o levantar las manos y dices tú, ¿de quién ha aprendido eso? Es curioso. Vamos a pasar al tercer bloque, deporte y salud. Volvemos a lo mismo desde vuestra figura. Esa relación deporte y salud, ¿cómo la lleváis? Claro, es lo que te venía diciendo, Antonio. Podemos trabajar con deporte base, podemos trabajar con deporte de alto rendimiento, como hemos comentado, y hay otra parte que se nos olvida, que es deporte y salud, que puede estar enfocada a personas con necesidades por enfermedades, por trastornos, personas por cierta edad, de personas de la tercera edad que también requieren esos servicios, ¿no? Igual, y es importante la figura de un psicólogo, ¿no vale con el médico? Bueno, pues no solo del psicólogo y el preparador físico, porque yo te puedo decir que tienes una dolencia cardíaca o un problema y que te hace falta deporte, pero tiene que estar ahí el preparador físico para decirte cuánto deporte haces, y a lo mejor tiene que estar el psicólogo para relacionarte ese deporte con tu dolencia y establecerte lo que hablamos antes, objetivo de, pues mira, 30 minutos al 70% de tu máximo rendimiento, por así decirlo, en 6 veces en semana te vienen bien, ¿no? Pues por ejemplo. También comentamos sobre la edad, ¿no? Que dividir, a lo mejor, terminar deporte de alta competición, no pasa nada, hay más deporte por diversión o por salud. Totalmente, es un tema interesante y que además cuesta mucho, que es la retirada deportiva. Muchos deportistas olímpicos, deportistas de alto nivel, no ven ese momento o no quieren verlo, y lo entiendo porque se han dedicado y han vivido para eso, pero sí es cierto que tienen que tener en cuenta, bueno, pues que llega una edad, que llegan lesiones, que llegan momentos en los que hay que orientarse a sí mismo, ¿no? Y ver que esos pensamientos de todavía llego, vamos a intentar reestructurarlo y llevarlo a otras partes. No tienes que parar de hacer deporte, como bien has dicho. Bueno, pues nos vamos a otro deporte, nos vamos a otro contexto y bajamos la presión, ¿no? Y las exigencias.
Bueno, ya para ir acabando, seguimos con deporte y salud. Deporte enfocado en personas adultas. Como vuelvo a insistir, desde vuestra figura hay mucha demanda, mucha actividad. ¿Cómo lo podéis trabajar? Pues mira, donde mejor lo podríamos trabajar y donde mejor cabida tendríamos sería dentro de centros, gimnasios que nos permitieran trabajar con personas adultas, que quizás, yo vuelvo a lo mismo, parece muy sencillo, pero dice, tengo que hacer deporte, pero ¿para qué? Entonces quizás ese asesoramiento de poder estructurarnos, de poder hacer una reestructuración de pensamientos, ¿no? De decir, pues mira, vamos a sacar un listado de para qué, por qué, de qué es lo que nos vendría bien. Vuelvo a lo mismo, no solo por ti, el ejemplo que das a los más pequeños, el ejemplo que puedes dar dentro de la familia y el apoyo de, mira, yo realizo deporte, tengo mi sesión diaria de lo que sea, ¿no? De lo que vengamos a ver. Muy bien, pues Gonzalo Rosendo, muchas gracias por el informe deportivo y bueno, mucha suerte para lo que queda de máster y para los próximos objetivos que te marques. Muchas gracias, Antonio. Hasta aquí llegamos en una nueva edición de Informe Deportivo. Les recordamos que puedes seguir la actualidad del deporte de la ciudad en la página web y de puertoreal.com, así como las redes sociales de Twitter y Facebook. Sin más, despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches. Be First Comunicación y Eventos ha patrocinado Informe Deportivo.